en asuntos tributarios, en planificación tributaria y fiscalidad internacional. Un poquito comentarles de mi experiencia profesional. Yo fui aproximadamente por unos 12 años. Inicié trabajando en mi vida pública, de hecho, en el Ministerio de Salud. Fui abogado de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha. Fui también encargado de la aprobación de horarios y reglamentos de trabajo en el Ministerio Nacional Norte. Fui también funcionario de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Luego, pues por muchos años, aproximadamente unos 9 años, fui servidor público en el Servicio de Rentas Internas como procurador jefe jurídico, y asimismo también pude tener la suerte de ser director jurídico del SENAE, del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, durante aproximadamente un año en la ciudad de Quito, en la Subdirección de Apoyo Regional. Entonces, con muchísimo gusto, muchísimo agrado, yo les recibo. Vamos a hacer una relación muy amigable, de hecho, entre docente y alumnos. Ustedes están en un régimen y por lo tanto exige un poquito más también de ustedes un nivel de autopreparación, ¿no es cierto? Entonces, en estas tutorías conversar un poquito de algunos temas. Pronto ustedes tienen dudas, se ha quedado en el limbo, se ha quedado en el aire de acuerdo al material que ustedes ya están provistos, ¿no? Pero sin embargo vamos a conversar un poquito más allá, a profundidad. Sé que de pronto estas horas ya son un poquito cansadas, pero sin embargo vamos a tratar de hacer lo más operativo, lo más simpático las clases. Vamos a ser muy amenos, vamos a poner ejemplos, vamos a conversar de pronto de algunas experiencias que ustedes también ya han tenido dentro de algunos temas constitucionales, ¿no? Ustedes están preparándose para la vida pública, para la vida privada. Yo también he pasado por las aulas universitarias, de hecho, como ustedes comprenderán, entiendo todas las situaciones que vienen aleatorias de esta situación. He estado a la par trabajando, he estado también estudiando al mismo tiempo, entonces conozco por la situación, obviamente, que nosotros estamos atravesando. Yo también me dedico al libre ejercicio profesional desde el año 2019, de hecho, que ya renuncié al sector público, y actualmente pues me dedico principalmente al litigio en temas tributarios, aduaneros, constitucionales y laborales, ¿no? Entonces vamos a empezar con un tópico bastante interesante. De hecho, vamos a poder conversar en relación a estos temas, en principal sobre el hombre en sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que a estas alturas con ustedes dar una concepción, de hecho, yo creo que está de más, pero sin embargo vamos a entender que el límite del derecho es obviamente donde termina el derecho de la otra persona, ¿no es cierto? Esa es la forma general de derecho. Donde termina tu derecho empieza el mío. Y ese es básicamente un respeto que la misma ley y la Constitución nos dan a nosotros para que podamos convivir en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, si no hay una paz social, no había hace mucho tiempo este denominado pacto social. Si ustedes se permiten, por favor, buscar en internet también lo que es el pacto social. El pacto social básicamente es, pues, tras años y décadas y siglos de que el hombre prácticamente se autoexterminó hace muchísimo tiempo, obviamente entregó el uso de la violencia a ciertas personas, ¿no? El uso de la fuerza y el uso de la violencia. ¿Qué significaba esto prácticamente? Que los individuos en una sociedad, ¿no es cierto?, entregaban el uso de la violencia y la fuerza, obviamente, a los individuos más fuertes. ¿Para qué? Para que los protejan de los demás individuos. Entonces, ellos, pues, investidos de esa fortaleza, de esa dignidad, por decirlo de alguna manera, pues básicamente infringían protección en contra de los demás individuos, ¿no es cierto? Entonces, ahora vemos que básicamente eso se ha traspolado, se ha trasladado hasta la actualidad, porque vemos, por ejemplo, que nosotros estamos protegidos por la policía, ¿no? En el orden interno, recuerden ustedes, policía siempre es orden interno, y en el orden externo, pues vamos a tener a las Fuerzas Armadas en definitiva, ¿no? A las tres fuerzas que básicamente van a proteger las fronteras y demás, y que tienen, obviamente, entregado por Constitución y ley el uso de esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces, la atribución, el atributo de esa fuerza y violencia, básicamente se le entregó a través de este pacto social. Y este pacto social hasta ahora lo vemos manifestándose en nuestro convivir, en nuestro diario vivir, obviamente acudimos ante esos estamentos.
¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el límite de la actuación de esta fuerza? La ley y la Constitución. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libre circulación. Y obviamente estas autoridades también van a respetar esos derechos, ¿no es cierto? Tenemos derecho a ser protegidos, pero asimismo como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces, siempre vamos a tener derechos por un lado y vamos a tener obligaciones que cumplir también por el otro. Claro, porque ese límite del derecho significa que tú puedes gozar de tu derecho, pero tienes la obligación de que cuando se extinga o se limite, tú tienes que empezar a respetar el límite. ¿Sí? Entonces ahí vamos a vivir en sociedad. Y eso es el hombre en sociedad en definitiva. Me refiero al hombre también, inclusive, a ver, me dicen que si está grabando la clase, me parece que no, voy a... Sí, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud por el chat o simplemente me alzan la manito o activan su audio, no tengo ningún problema, ¿no? Igual para... no, creo que la grabación es automática, chicos, entonces creo que no hay ningún problema porque estoy viendo aquí, pero no me da la opción de iniciar grabación, entonces yo estimo que la grabación es automática, ¿no? Entonces ya vamos a poder inclusive agregar esta clase para que ustedes la puedan visualizar porque sabemos que ustedes como estudiantes a distancia pues básicamente escogieron esta forma de educación pues obviamente por sus actividades diarias, ¿no? Nosotros pues como universidad estamos... ¿Perdón? Perdón, disculpe, creo que la tiene que grabar, no es automático. Ya, porque aquí estoy poniéndole en iniciar grabación y no me permite ponerle darle el clic Cuando se automática. graba sale un puntito. Ya, decimos que la grabación es automática. Con todos chicos, ponerles en silencio el tono. A ver, por favor, es importante. ¿Sí? Un favor, tal vez alguien de ustedes inició la grabación, por favor, fuera tan gentil de indicarme porque yo no puedo grabar. Me imagino que alguien ya le dio iniciar grabación, si fuera tan gentil de decirme. Profe, yo creo que en esta plataforma Teams, el que creó la clase tiene la potestad de grabar la clase en sí. Porque él Sí, queda registrado como administrador en la plataforma Teams. sí, de hecho, no me permite
No me permite grabar. No sé por qué. Dice iniciar grabación, pero no me deja darle clic. Aparece solamente como que ya estuviese dado el clic por alguien más. No sé si es que ustedes o alguien, por favor, haya iniciado. Yo creé el enlace, pero no me permite tampoco a mí grabar. Sí, no me permite. A ver, voy a hacer una llamadita.
Buenas noches con los señores estudiantes. No sé si es que el doctor Godoy se encuentra enlazado en el aula. Mi nombre es Alejandra Morales, soy la coordinadora de Derecho a Distancia. Buenas noches, ingeniera. El doctor Godoy, por favor. Sí está, sino que está teniendo un inconveniente con la grabación de la clase y está arreglando eso. Ya. Doctora, Justamente por eso estoy ingresándome en el aula. Dígame. aprovechando la oportunidad, soy Ángel Gaibor. ¿Sabe qué? Yo tengo un inconveniente con la matrícula de inglés. No sé cómo me pueden ayudar. Había enviado ya mensajes a la... Tiene que coordinar directamente con el coordinador de inglés, que es el licenciado Diego López, al correo diegolopez@uti.edu.es. Diego López. ¿Me puede repetir, por favor? Muchas gracias. Con todo gusto, diegolopez@uti.edu.es. Indíquele, por favor, al doctor Godoy que le voy a dejar iniciando la grabación de la clase, mientras él puede solventar el inconveniente de su team, ¿sí? Que tengan una buena noche, me desconecto. Ya, bueno, no sé qué habrá pasado con el tema de la grabación, pero bueno, la doctora ya nos va a ayudar con ese tema. Entonces, por favor, ya, perfecto, ahí está, la grabación se inició, entonces, ya, empezamos. Bueno, vamos a recopilar un poquito lo que habíamos conversado hace un minuto, ¿no? Y tenemos el suficiente tiempo. A ver, dentro del tema constitucional, como habíamos dicho, sobre el aparecimiento del derecho en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces ustedes se están preparando para ser abogados y obviamente necesitamos tener ese contingente fuerte en relación al conocimiento, obviamente, de los derechos y de dónde nacen los derechos, ¿no? El derecho nace, pues, básicamente como una necesidad social. Y esa necesidad social, pues, básicamente se la puede identificar porque, obviamente, se necesitaba, se requería, ¿no? Porque obviamente durante tantos años y siglos donde hubo genocidios, donde hubo guerras, y era necesario el aparecimiento de esta norma de derecho. Pero ¿cómo nace esta norma de derecho? Con lo que habíamos dicho, este denominado pacto social, ¿no? El pacto social nace como una necesidad en la evolución del hombre. El hombre evolucionaba, pero sin embargo habían existido todavía, o seguían existiendo todavía estas formas de inclusive de autoeliminación del hombre por el hombre, ¿no? Entonces, aparece este denominado pacto social, donde la gente, la comunidad, las personas deciden entregar el uso de la fuerza y de la violencia a un sector determinado de esa población, ¿no? Y claro, entregar el uso de la fuerza y la violencia hasta ahora se lo puede identificar porque en nuestra sociedad encontramos que precisamente si nosotros vamos más allá o rebasamos el límite de nuestro derecho y estamos traspasando el derecho de la otra persona, pues básicamente ahí vamos a encontrarnos por un lado con un juez que puede sancionar nuestra conducta, vamos a encontrarnos de pronto con la policía, ¿no es cierto?, que va a ser prácticamente el brazo fuerte que va a hacer que se cumplan inclusive las decisiones judiciales, ¿no? Y por otro lado, fiscalía, policía, ejército, si hablamos, por ejemplo, ya de Fuerzas Armadas, y obviamente el contingente de la protección interna la va a tener la policía, ¿no? Y así lo determina la misma Constitución. Por eso es que los militares, las Fuerzas Armadas no pueden dar control interno, ¿no? Sino más bien el control fronterizo, el control fuera, obviamente, de esas fronteras. Entonces ahí vamos a tener delimitado cómo se va a realizar el uso, el atributo, el uso de esa fuerza, ¿no? Entregado a ciertas personas dentro de la sociedad. Y obviamente nosotros vamos a ser cumplidores de la ley, cumplidores de la Constitución, porque en caso de que nos salgamos de ese límite del derecho, ¿no es cierto?, de los derechos consagrados constitucionalmente, como ustedes, me imagino, ya han de haber revisado temas constitucionales y temas legales, tenemos derechos constitucionales, por supuesto, tenemos derechos legales también. Entonces, todo ese cúmulo de derechos nos permiten a nosotros vivir de una forma pacífica, de una forma adecuada, en virtud, obviamente, de nuestras aptitudes. Entonces, ahí vamos a poder verificar en sí la esencia de lo que constituye el mandato legal o el mandato constitucional, ¿no? Entonces, en esta clase, en esta tutoría, ¿qué vamos a conversar?
El aparecimiento, obviamente, del derecho, obviamente porque era necesario limitar esos derechos para que todos podamos gozar de los mismos, ¿no es cierto? Entonces, gozamos de los derechos, donde termina tu derecho, empieza el mío, ¿no? Eso es importante, por favor, para que ustedes se puedan dar cuenta de la magnitud de lo que es el derecho. El límite que va a poner la ley para que obviamente tú no rebases tu límite y yo pueda gozar también del derecho que tú ya venías gozando, ¿no? Básicamente lo podemos palpar o lo podemos identificar en ese sentido. Ahora, ¿cómo aparece el derecho? Aparece como una necesidad, ¿no? Y vemos nosotros, por ejemplo, que ahora la necesidad de la evolución del derecho camina conjuntamente con el hombre. Vamos a poner un ejemplo. No vamos a decir que el derecho tiene piecitos o puede movilizarse de alguna manera, pero el derecho va, obviamente, evolucionando conforme van evolucionando el hombre y las nuevas formas inclusive de hacer relaciones. Ahora vemos que con la pandemia nosotros tenemos relaciones virtuales y durante el tiempo antes del aparecimiento de la vacuna y demás, nosotros básicamente seguíamos trabajando, seguíamos laborando, pero de una forma virtual, ¿no es cierto? Nos conectábamos a través de una plataforma, indistintamente de cualquiera que sea. Nos conectábamos y estábamos prácticamente haciendo el mismo trabajo con la misma calidad que hacerlo de forma presencial. ¿Por qué? Porque ya aparecieron herramientas que ya venían desde hace algunos tiempos, pero sin embargo ya se aplicaron conforme nosotros estábamos encerrados en casa, porque prácticamente eso es lo que hacíamos. Habían decretos presidenciales que restringían nuestra movilización, nuestra libre movilización. ¿Por qué? Porque había que precautelar el derecho a la salud. Y aún así, obviamente, había gente que respetaba, pero ¿qué pasaba con eso? Habían sanciones, ¿no es cierto? Había multa, había inclusive detención de personas, pero sin embargo es necesario. ¿Para qué? Para que tú respetes mi derecho. Yo quiero ser una persona que no se contagie de COVID, por lo tanto, tú tienes derecho y del mío. Tu obligación es no salir de casa y mi derecho es que tú obviamente no puedes contagiarme. Y así se manejó durante un buen tiempo. Entonces las relaciones virtuales, electrónicas, fueron una realidad y son todavía una realidad. Y hay algunos expertos que dicen que durante muchos años seguiremos en esta misma relación virtual. No sé si ustedes hayan leído, hay un libro lindísimo que se llama El Sol Negro. Si ustedes pueden, por favor, léanlo, de Isaac Asimov. Es un escritor, si no me equivoco, ruso, en el que él ya data, miren, a él se le decía que era una persona que inclusive era medio profético el libro de él, ¿no? Y todas sus obras, de hecho. Un autor profético le decía. ¿Por qué? Porque más o menos de lo que él escribía en sus obras se iba un poquito más allá hacia el futuro, ¿no? Entonces él ya hizo un análisis, escribió de cómo van a ser las relaciones a futuro de la humanidad. Y él en su libro dice, el hombre va a tener miedo del hombre. Y las relaciones van a ser virtuales. Usted ya no va a necesitar ni siquiera salir de su casa. Usted va a poder inclusive adquirir, yo que sé, un equipo electrónico, digamos, un robot, no sé, me atrevo a decirlo. Y prácticamente ese insumo, porque eso es lo que sería, estaría encargado a usted básicamente en todo, ¿no? Entonces ese libro los recomiendo muchísimo y él se adelanta a este tema y en los últimos meses se hizo una relación bastante considerable de este señor y claro, le dieron una connotación bastante considerable, ¿no? Entonces, bueno, sí sería excelente que ustedes puedan también tener acceso a ese libro. Entonces, esto es lo que vamos a mantener durante algún tiempo, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico, social de la pandemia? Pues ya veremos en los próximos años. Muy difícil superarlo. Algunos expertos dicen que de pronto serán unos 10 años, algunos dicen 15 años, otros 20 años. Pero bueno, vemos que ya estamos un poquito más zafados, ¿no es cierto? Estamos un poquito más libres, ya podemos hacer nuestras actividades un poquito normal. No con ello quiero decir que salgamos el sábado a la discoteca o que hagamos del feriado una fiesta. No, tampoco. Vamos a tener los cuidados correspondientes, ¿no? Nosotros estamos yendo a la universidad, estamos teniendo medidas de bioseguridad, estamos dando clases desde la misma universidad, estamos dando clases ya virtuales, obviamente, desde casa, pero sin embargo, con todas las medidas correspondientes, ¿no? Y eso es obviamente lo que tenemos que hacer en estos momentos, y eso es respetar también la norma, respetar la norma donde usted va, ¿no es cierto? Entonces la universidad le dice a usted el uso de mascarilla, el uso del gel antiséptico y demás, ¿no? Entonces esa básicamente
es la evolución del derecho en relación a las relaciones humanas, valga la redundancia. Miren, por ejemplo, un tema bien interesante, el comercio electrónico. Y no me refiero solamente al Mercado Libre o a estas plataformas de venta de artículos, no, 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 no. Me refiero ya a la forma de hacer negocios de forma electrónica. Y claro, esa forma de hacer negocios electrónicamente tiene que también tener obligaciones, y especialmente, por ejemplo, vamos a poner un caso, las obligaciones tributarias. Miren qué interesante ahora las plataformas electrónicas, el streaming, la prestación de servicios electrónicos del exterior que usted puede comprar, yo que sé, Netflix o cualquier otra plataforma, Disney y demás, ya pagan IVA, porque las plataformas, el uso de plataformas electrónicas que le prestan a usted un servicio en ese sentido que está en el exterior, ya grava IVA. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Inclusive las plataformas internacionales, usted con su teléfono, usted coge y marca un número y un taxi llega a la puerta de su casa y le traslada a donde usted le pidió. Usted ya ni siquiera necesita ni pagarle en efectivo. Usted a través de su celular con dinero electrónico, usted le paga a la persona. Claro, y van a decir ustedes, oye Rodrigo, pero ya estaba pues, vigente el dinero electrónico en el Ecuador. Estuvo vigente, independientemente de quién haya tenido esa idea, pero yo creo que era una idea brillante. Y además, hay un tema que hay que considerar. Cuando ustedes ahora, yo creo que ya nadie anda con efectivo, yo creo que yo inclusive, y perdón que hable en primera persona, yo ando en la billetera con $20, por si acaso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo utilizo el dinero electrónico? Con la tarjeta de crédito, con las transacciones, ¿no es cierto? Eso es una utilización del dinero electrónico, porque yo ya no veo el dinero, yo ya no veo para nada. Y claro, Dios no quiere algún atentado, inclusive por $100, $200, inclusive lo que está pasando, ¿no? Entonces, más bien, obviamente, las medidas que hay que considerar porque hay que asegurarnos de todos los sentidos, ¿no? Entonces, miren, el derecho evoluciona conforme evoluciona el hombre. Al ladito va el derecho. Si usted quiere considerarlo, cójale de la manito al derecho y usted va caminando con él. Porque obviamente las relaciones comerciales, nuevas, tecnológicas, académicas, hacen que ese derecho vaya evolucionando conjuntamente como va evolucionando el hombre, tecnológicamente, formalmente, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces el derecho, ustedes van a ver que sigue evolucionando, sigue cambiando. Hace pocos días, como ustedes saben, se intentó mandar una ley trole, porque no se le puede llamar en otra manera, leyes comunes en los años 90 que reformaban prácticamente todas las leyes en el Ecuador. Ahora, en cambio, la ley de la función judicial, ley orgánica, ustedes ya saben que es ley orgánica, yo ni siquiera necesito recordarlo, porque ustedes van a ser unos de los mejores abogados graduados en una de las mejores universidades del país. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir en relación a la ley orgánica? El artículo 56 determina que uno de los requisitos para poder enviar un proyecto de ley tiene que ser específicamente sobre un tema. Entonces, yo no puedo mandar una ley laboral, tributaria, económica, financiera, bueno, en definitiva, de todo un poco. No es que yo sea político ni esté haciendo política, por favor, en ningún sentido. Pero yo creo que sí tenemos que enmarcarnos en la legalidad. Por eso somos abogados. Vamos a ser abogados, por favor. ¿De qué más vamos a hablar? Yo tengo un hermano que es policía. Y créanme que cada vez que yo me reúno a conversar con él, es solo la policía la conversación. Y está bien, porque él es policía. Pero si yo soy abogado, pues obviamente yo no voy a estar cansándolos a mis parientes, a mis amigos, a mi esposa, hablando de temas de derecho, ¿no? Pero yo creo que es importante. Si ustedes se dan cuenta, todas las relaciones humanas derivan en un tema de derecho. Queridos amigos, han escogido bien. Han escogido una carrera hermosa, pero compleja, difícil y dura. Porque van a necesitar estudiar de aquí todos los días de su vida. Van a tener que estar informados del noticiero. Van a tener que estar leyendo noticias internacionales, a pesar de que a veces parece que nos dicen cosas diferentes, pero bueno, ya dependerá cómo usted lo asimila. Vamos a tener que estar leyendo reformas. Yo tengo un grupo de un amigo que él es asesor legislativo. Y él me dice que obviamente vamos a tener que considerar las reformas que se van haciendo. Entonces él en un grupo nos envía las reformas, ¿no? Entonces estamos informados gracias a él. Entonces nos podemos bajar la información, tenemos acceso, entonces prácticamente es una maravilla, ¿no? Y ahora a través del WhatsApp, como ustedes saben, los medios tecnológicos, obviamente ya tenemos acceso a esa información. Un docente, y yo lo aprecio mucho, es un gran amigo mío, inclusive de maestría en una universidad aquí en el Ecuador también, me decía, mira Rodrigo, si tú
no quieres prepararte, es porque definitivamente no quieres. Porque tú tienes acceso ahora a todo. Y claro, miren, yo voy graduado casi ya 20 años de la universidad, ya por eso ustedes se podrán dar cuenta de más o menos cuántos años tengo. Pero sin embargo, cuando yo iba a la universidad, créanme, cuando estaba haciendo mi tesis y demás, ¿no? Yo iba a la universidad y me encontraba con unos anaqueles súper grandes. Y esos anaqueles decían derecho civil, derecho penal, derecho societario, derecho tributario, derecho aduanero y todo. Entonces yo tenía que abrir y tenía que encontrar unas fichitas que eran más o menos como unas fichas, no sé, ustedes ya no creo que utilicen, fichas bibliográficas, ¿ya? Eran unas fichitas chiquitas que por el uso ya de 30, 40, 50 años, ya prácticamente ya no se podían ni leer, pues, y se las cogía así con cuidado porque ya parece que se desvanecían en los dedos. Entonces buscar ahí era bien complicado porque no teníamos un mapa, un mapeo donde poder identificar libros, obras, tesis, no sabíamos si sacábamos libros, no sabíamos si sacábamos tesis, entonces era un poco más complicado. Pero miren ahora en cambio, ya nosotros entramos a las plataformas de búsqueda y ya encontramos lo que nosotros necesitamos. Y ya tenemos fuentes de consulta, tenemos libros, tenemos tesis. Si pagamos por una suscripción mensual, una suscripción anual, podemos descargar esos libros. Yo tengo, por ejemplo, en el iPad una aplicación que es súper buena. Yo me descargo los libros y comienzo a leer en el iPad. O sea, y ahí viene un tema ambiental también de por medio, ¿no? Entonces, miren, ya no sacrifico hojas de papel o de pronto esos libros que ya uno se los tiene guardados. Yo tengo en la casa creo que aproximadamente 1000 libros guardados porque ya no, ya el polvo, cualquier cosa ya les daña. Usted abre un libro, le da tremenda gripe porque ya le cogió el polvo del libro y todo, ¿no? Bueno, es un poco complicado. Pero usted se descarga el libro, dependiendo de cuál sea la capacidad que tenga en el iPad, usted sigue leyendo. Y es súper amigable, ¿no? A no ser que usted guste de leer en la cama y usted tenga el iPad ahí y de pronto se medio duerme y ya, bueno, ahí por ahí puede ser alguna cosa medio complicada. Pero no puede pasar de eso, ¿no? Entonces, vamos estudiando. Ustedes han escogido una de las mejores carreras y para mí, la carrera más hermosa que podemos tener como seres humanos, porque vamos a prestar un servicio, vamos a ser buenos abogados, vamos a ser buenas personas, vamos a ser honestos, vamos a ser fieles a nuestros clientes, fieles a nuestra institución pública que nos contrata, que nos paga, no es que nos recompense. Yo alguna vez escuché a un director, amigo mío conocido, que decía, pues la recompensa del servidor público es la remuneración. Yo le decía, ¿cómo que la recompensa? Decía, no, usted está recibiendo a cargo de su trabajo. No hay remuneración sin trabajo, entonces usted está haciendo un trabajo. Entonces, obviamente, de ahí vienen temas de evaluaciones de desempeño, ¿no? Si ustedes son servidores públicos, van a saber cómo son las evaluaciones de desempeño. Entonces, ahí en esas evaluaciones vamos a poder medir cuantitativamente y cualitativamente cómo nos han decidido evaluar. Entonces, nos evalúan y seguimos en el servicio público, y si nos evalúan mal, pues de pronto pueden seguir un sumario administrativo y fuera de la institución, ¿no? Entonces, es importante ir conociendo todos los factores, todas las cuestiones importantes que es ser un hombre o una persona de derecho. Y cuando digo hombre me refiero también a hombres y mujeres indistintamente, pero de alguna forma por identificar el tema, ¿no? El hombre es, el tema de hoy es el hombre en sociedad y el aparecimiento de Dios. Entonces, vamos viendo hacia allá, vamos apuntalando esas relaciones jurídicas, obviamente en respeto de los derechos que usted tiene, ¿sí? Independientemente de que tenga mayoría de edad o no, derechos de niños, niñas, adolescentes, derechos de personas con discapacidad, derechos de personas que ya tienen más de 65 años. Vamos a revisar, por ejemplo, la Constitución, personas vulnerables, personas con doble vulnerabilidad. ¿Qué pasa con una persona que tiene doble vulnerabilidad? Esa persona necesita tener un trato más especial. Yo me acuerdo que me fui a una audiencia y un abogado de una institución pública, que no voy a decir porque si no ustedes se vayan a ensañar con esa institución. Entonces, en plena audiencia dice, oiga, doctor, ¿y dónde está pues esa famosa norma que usted dice que a la persona con doble vulnerabilidad hay que darle un trato especial? Por favor, le decía, pero vea, por favor, no diga esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está la institución y nosotros tenemos que respetarla en primer orden. Y segundo, hacerla respetar, ¿no? Obviamente, yo les debo comentar, y soy una persona que no tiene muy buena memoria, y claro, cuando yo empezaba mis estudios en Derecho, ¿no? Mi mamá me decía,
oye, mijito, ¿y cómo vos vas a estudiar Derecho? Pues si no tienes buena memoria. Le decía, mamá, es que no ha de ser tener buena memoria. Si ustedes me preguntan qué dice el artículo 98 del COGEP, no tengo idea. Pero si ustedes me dicen, vamos a analizar ciertas herramientas, ciertos mecanismos o ciertos procedimientos en materia, ¿no es cierto? Procesal civil, procesal administrativa, procesal tributaria, que es lo que yo me dedico especialmente. Entonces vamos a ver y vamos a decir, perfecto, entonces mira, tenemos un proceso, presentamos con demanda dentro de los 60 días del artículo 306, numeral 5, en el artículo 316, numeral 5, me dice que yo puedo impugnar los actos administrativos expedidos por una autoridad administrativa, sea de determinación o reclamación administrativa, o recursos de revisión. ¿Qué puedo presentar? Tengo una audiencia preliminar de acuerdo al procedimiento oral ordinario, tengo una audiencia preliminar, tengo una audiencia definitiva, una audiencia de juicio, donde yo va a hacer valer mis pruebas de acuerdo al artículo 144, 145 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, todas esas cosas ya se van asimilando, pero no necesita usted tener una memoria de elefante, sino obviamente poder empatar ciertas cosas con lo que usted obviamente va a hacer en su futuro. Yo soy amigo de que los abogados tienen que ser igual que los médicos, ¿no? Tienen que ser especialistas. Y cuando ustedes son especialistas, van a ser los mejores en su materia. Créanme, van a ser los mejores. Va a necesitar mucho esfuerzo, mucho estudio. Van a tener que leer muchísimo. Eso sí, la lectura va de la mano del abogado, pero claro, hay que hacer una lectura selectiva. No sé, yo creo que de tanto leer actos administrativos de 100, 200 páginas, demandas, por ejemplo, yo tengo en mis juicios expedientes de 10,000 fojas, 20,000 fojas, 100 CDs. Entonces ya es como que más o menos es como el policía, ¿no? Bueno, y perdón que llame, pero es interesante, es bien importante, nos vamos a divertir un poquito, porque de eso se trata también. La materia es importante aprenderla así. Bueno, yo en mis tiempos en la Universidad Central, tenía los profesores que sacaban esos cuadernitos de hace 20, 30 años y nos dictaban y decían a la otra clase, tenemos lección, y de memoria, Dios mío, decía, ¿cómo vamos a dar el examen? Igualito, de memoria. Pero bueno, acá no vamos a hacer eso. Entonces, es igual como el policía, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, sale apresurado y coge el carro, prende el carro y se da cuenta que usted no se ha llevado la billetera y donde estaba la licencia. A usted en los 4 años nunca le hicieron parar para pedir licencia y justo cuando no tiene la licencia en el bolsillo, le para el policía y le pide la licencia. Entonces, así debemos ser nosotros. Seleccionar, obviamente, lo que nosotros vamos a identificar dentro de un proceso, dentro de la lectura, dentro de un libro. Entonces, generalmente las partes más importantes. Cuando usted tome un libro, las primeras 10 líneas le está diciendo la introducción de lo que usted va a encontrar en el libro. Y si el libro no tiene esas 10 primeras líneas, lo que usted va a encontrar en el libro no es un libro. No sé qué será, pero no será una obra escrita por una persona que obviamente tiene redacción técnica y de investigación. Entonces usted va a decir, en esas 10 líneas, usted se va a enganchar con el libro, o simplemente lo va a dejar, ¿no? O si no me creen, vayan a leer, por ejemplo, alguna obra, alguna novela de lo que a ustedes les guste, dependiendo de lo que a ustedes les guste. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las novelas de suspenso, me gusta mucho ese tema de libros. Entonces, uno al leer las 10 primeras líneas o las 15 primeras líneas, uno se encuentra con una maravilla de texto y dice, no, mira, oye, qué interesante, voy a seguir. Uno sigue leyendo y se sigue empapando de las cosas y ese libro le sigue agradando. Así tiene que ser el derecho para ustedes. No quiero decir que cojan un libro y lo pongan de almohada, porque es un poco difícil, porque al otro día van a despertar con dolor de cuello. Pero sin embargo, vamos con ese texto, ¿no es cierto? Lo que ustedes quieran hacer, ¿qué materia es la que más les gusta? Y claro, vamos a partir siempre del tema constitucional, porque créanme que el tema constitucional siempre va a estar de por medio. Las relaciones jurídicas, indistintamente de lo que usted quiera hacer, siempre van a desembocar en un tema de derecho. Si el médico a usted le trató mal, tuvo una diligencia médica, ¿qué es lo que va a hacer? Activar el derecho. Si hizo mecánico, usted le arregló el carro mal y usted se fue y se chocó, ¿qué va a activar el derecho? Si usted, por ejemplo, va a pagar la luz y se encuentra de una factura que generalmente usted pagaba $10, ahora va a pagar $500, ¿qué va a activar usted? El derecho. Indistintamente sean reclamaciones administrativas, procesos judiciales, pedidos, solicitudes, lo que usted quiera. Básicamente todo, un profesor que yo lo quería muchísimo en la universidad me decía, Rodrigo, todo lo que tú hagas es una relación jurídica. Todo lo que tú hagas es un acto jurídico. Por eso les digo, mis queridos amigos, ustedes escogieron bien, escogieron una carrera dura, pero bien bonita. ¿Sacrificada? Sí. Todos los días sí. Igual el médico.
El médico trabaja 8, 12, 15, 20 horas al día y lo primero que llega a hacer en la casa es a seguir leyendo, es a seguir estudiando. Es igual para nosotros, porque hay profesiones que son vitales, ¿no es cierto? No quiero decir con eso que hay profesiones que no lo sean, pero sin embargo creo que hay... Le hice una carpeta, le digo, no sé la carpeta, y además le digo, la comisora llegó, sería toda estúpida, que está diciendo que... Ya, perfecto, muy bien. Entonces, saliéndonos un poquito de este tema, ¿no? Yo creo que es importante conversar con ustedes. Ustedes, generalmente, cuando yo termino un módulo en clase, tengo el gusto y he tenido el gusto de encontrar a mis alumnos ya en instituciones públicas, en juicios. Entonces, de estrecharnos la mano, saludarnos de una forma cordial. Esto no es una tiranía, yo no soy un ogro, aunque tal le parezca, pero sin embargo, vamos a conversar un poquito de algunas cosas. Si tienen ustedes alguna duda, por favor, me la hacen llegar. Yo con muchísimo gusto estoy aquí para que podamos conversar. Yo no soy, o lo que yo diga no está escrito en piedra tampoco, sino que lo vamos a ir analizando, vamos a ir conversándolo y vamos a tener la posibilidad de que ustedes, obviamente, opten por este grado al que ustedes están, ¿no es cierto? Y próximamente seamos colegas, ustedes jueces, yo abogado, libre ejercicio, me encanta el libre ejercicio, me encanta el litigio, creo que a veces hablo demasiado, mi esposa me lo ha dicho, pero bueno, vamos a lo que nos gusta. ¿Qué es lo que nos gusta? Nos encanta, a mí me encanta el derecho, me gusta escuchar, me gusta conversar con gente que también está súper preparada en temas de derecho, y claro, cuando yo no sé, escucho, opino, puedo sugerir. Hay un meme muy simpático que sale y dice, es un videíto que sale en TikTok, no sé si ustedes tengan TikTok, bueno, ustedes más que yo, pues yo imagínense ya mi edad que tengo yo, pues tengo, y me gusta ver porque hay información de todo, es una plataforma informativa, más allá de que encontremos cosas que de pronto no nos agraden, pero es igual que todo. Por ejemplo, Twitter yo no tengo, eso sí, no tengo y no he de tener jamás, porque eso sí es una cosa increíble, ¿sabes? Y de insultos para arriba, ¿no? Entonces, más bien, prefiero no tener. Pero en el TikTok hay algunos, hay investigadores, hay gente muy seria, hay gente que de pronto usted está estresado, entra a ver unos 2 videos de TikTok y prácticamente le va a quitar, ¿no? O sea, se pone usted de buen genio y todo este tema, ¿no? Entonces es importante. El abogado vive estresado, ¿sí? Porque tiene las preocupaciones de su cliente. Y obviamente se vuelve preocupación de él porque es obvio. Usted va a querer lo mejor para su cliente, ¿no es cierto? Es como cuando nosotros tenemos una representación judicial, una representación legal en una compañía. ¿Qué es lo primero que usted ve cuando tiene una representación legal y obviamente en un tema societario? La debida diligencia. Oye, Rodrigo, primera vez que escucho la debida diligencia. Mira, este es un tema que lo estudió Harvard, ¿sí? Hay unos papers bien simpáticos de Harvard, después pueden bajarse, se llama debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Que un representante legal, ¿no es cierto?, haga o ejecute actos como si fueran sus propios actos. Ah, pero Rodrigo, pero es que eso es obvio, pues ¿cómo va a haber un representante legal que haga? Mire, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo chiquitito. Usted tiene un vehículo, digamos un Suzuki SZ, ya, como mi caso. Entonces, digo, a ver, yo voy a vender mi carro en, no sé cuánto estará, no le he cotizado, pero digamos, voy a venderlo en $20,000, ya. Ya, me parece un precio por ahí, ya. Vamos a venderlo en $20,000. Ahora, Rodrigo, representante legal de una compañía que tiene el mismo carro SZ. Entonces, yo capaz que ni siquiera he conocido ni me he subido en el carro. Ya, pero soy representante legal. Y digo, a ver, voy a vender ese carro que está ahí. ¿En cuánto lo vende? En $5,000. ¿Está correcto o no? No, pues. Porque si usted actúa bajo debida diligencia, ¿qué significa? Su carro usted no le va a ir a vender en $5,000, es una locura. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las relaciones que usted va a tener siendo representante legal de una compañía en temas de derecho societario, obviamente le ponen responsabilidad también. Usted como representante legal de una compañía, usted está obligando a la compañía. Cuando usted tenga un estudio jurídico, uno de los más grandes en el país, usted va a ser el representante legal porque usted es un socio fundador.
Entonces usted va a administrar capitales, inversiones de otras personas, plata ajena. Imagínese si administrar la plata de uno a veces es muy complicado. Peor administrar dineros ajenos, porque eso es lo que va a hacer como representante legal, como gerente. Va a endeudar, va a obligar a la compañía. Obviamente va también a ejecutar actos que van a hacer que la compañía tenga ingresos, tenga utilidad. Porque eso es lo que usted tiene que hacer como representante legal. Administrar bien el dinero, hacer que la compañía tenga utilidad. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones son importantes porque en derecho, todas las relaciones jurídicas, ¿cierto?, van a tener una consecuencia jurídica. ¿Sí? Todo lo que usted haga va a tener una consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, esto es importante. Esto es importante, causa y efecto. Y por eso, obviamente, los abogados están ahí para prestarle el contingente profesional y eso es lo que ustedes van a hacer de su vida profesional. De pronto tenemos compañeros que ya tienen una carrera anterior y la están complementando con derecho, qué maravilla, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver también el esfuerzo que tiene la persona para, obviamente, cumplir con todos los compromisos y con todas las cuestiones relacionadas con la materia, que en este caso es el derecho, ¿no? A ver, entonces, hemos hablado un poquito en relación a lo que es la fuente del derecho. Vamos a hablar en la próxima tutoría que vamos a tener, vamos a hacer de aquí, por favor, el 9 de noviembre, vamos a tener la próxima tutoría, ¿no? De aquí ustedes tienen el día 3, por favor, el 26 de octubre, en relación al poder constituyente, les vamos a pedir que, por favor, hagan una consulta electrónica sobre el poder constituyente. ¿Sí? Para todo lo que ustedes puedan buscar, lo que ustedes puedan considerar que es el poder constituyente. Recuerden ustedes que en el año 2008 tuvimos una asamblea constituyente. ¿Qué partió, qué producto entregó esa asamblea constituyente? Qué importante, hubo un cambio de una magnitud inconmensurable en relación a ese nuevo producto que entregó esta asamblea constituyente. ¿No es cierto? Pasamos de un tema constitucional a un tema neoconstitucional. El respeto, a los derechos por sobre todo. La aplicación de la Constitución por sobre cualquier norma de derecho. En primer lugar, vamos a aplicar la ley, seamos jueces, seamos servidores públicos, seamos lo que seamos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar en primer orden la Constitución. Orden jerárquico de la norma, artículo 11, artículo 420. Ahí vamos a encontrar básicamente toda esta magnitud, la magnificencia, la fuerza que tiene, obviamente, la Constitución. Y el poder constituyente que dató del año 2008 con la nueva Constitución que tenemos vigente hasta la fecha. Una construcción ideológica, dogmática, ¿no es cierto?, importante de reconocimiento de los derechos en el Ecuador. Entonces vamos a tener, por favor, esa consultoría, ¿sí? Vamos a tener también un tema de una tareita que vamos a hacer, por favor, para hasta el 25 de octubre. Es sobre el esquema y rol de las partes de la Constitución. ¿Sí? Ahí se explica, si ustedes pueden ingresar también al aula, por favor, ahí se explica lo que, las directrices de trabajo, ¿no? Entonces, son trabajos que ya la universidad prevé que obviamente ustedes deben realizarlo y pues nosotros con muchísimo gusto vamos a poder revisar los trabajos que ustedes elaboren para esta fecha, ¿no? Vamos a quedar hasta ahí. Si tienen alguna duda, por favor. Buenas noches, doctor. Perdón, mil disculpas. Justamente lo que acaba de mencionar sobre las tareas no están habilitadas aún en la plataforma. Entonces, esa es la duda. O sea, por ejemplo, de estructura orgánica de nuestra materia no hay absolutamente nada. Están las evaluaciones nomás. Ya, perfecto. Bien que me comenta Gabriela, porque le comento, estamos con algunos temitas importantes en la universidad también. Entonces, yo creo que para mañana ya está todo subido completamente de una forma integral para que ustedes tengan acceso, ¿no? Más bien vayan un poquito, descansen, tomen un cafecito, conversen con sus parientes más cercanos, exprésenle el amor que le tienen. Yo de aquí le voy a dar un beso a mi esposa porque la amo. Y nos vemos, por favor, la próxima tutoría, que es de aquí en 15 días, y vamos a iniciar con un forito también que vamos a poner ya en la plataforma para que ustedes puedan opinar de algunas cositas interesantes, ¿no?
Yo les mando un fuertísimo abrazo, mis queridos colegas, y pues nos veremos de aquí en 15 días. Cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, por favor, igual mi correo electrónico está habilitado, y pues para mí será un gusto y un placer podernos ver en la siguiente tutoría. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Muchas gracias. Doctor, bendiciones. Igual. Buenas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.